Bien, debido a las condiciones que está viviendo la humanidad actualmente, he llegado a la conclusión de que a pesar de que hay seres velando por el bienestar de esta humanidad, tanto en el plano visible como en el mundo invisible, en el plano social como aquellos que han sido y han quedado fuera de la sociedad, los científicos, los pensadores y los seres de no muy buena voluntad saben que la humanidad está en un momento crítico de cambio. Hasta donde yo he comprendido, los cambios son inminentes. Basta con comenzar una guerra mundial, pero no soy el único que lo dice. La tercera guerra mundial es inminente. Yo hubiera querido descubrir que la humanidad va a sufrir trastornos mínimos, pero no es así. Si nos ha dolido la Segunda y la Primera Guerra Mundial, esta va a ser realmente tremenda porque estamos en una frecuencia diferente. La frecuencia actual se debe a que el planeta Tierra ya ascendió a cuarta dimensión. Tampoco me voy a detener en el tema. Pero esto ha provocado que muchas personas que más o menos son normales queden fuera de tiempo. Como fuera de tiempo, un tiempo nuevo, una forma de percepción un poco más sutil, más espiritual. Y esto provoca una crisis universal, por lo cual es natural que también la Tierra, como cuerpo físico, lo resienta. Y así que tendremos catástrofes y tendremos muchos millones de pérdidas humanas. Puedo hablar de la tercera parte de la humanidad que puede perderse. Está en vías de perderse porque las frecuencias vibratorias y el destino del planeta no se puede parar. Es mentira que cada 25,000 años asciende el planeta. Avanza apenas un poco, pero esta vez sí ascendió el planeta a cuarta dimensión. ¿En qué me basó? En que fui preparado para una sucesión espiritual dentro de la gran fraternidad universal, línea solar como institución. Por lo mismo, he decidido sacar esta serie de videos y confesar que tengo facultades superiores como la telepatía, como la videncia en algunos momentos. Y no tengo interés en imponer ningún tipo de autoridad, puesto que yo mismo, por mi naturaleza y la naturaleza de mi camino, he quedado retirado de esa institución llamada Gran Fraternidad Universal. Pero, debido a las condiciones de un cambio inminente, en los que todavía algunos piensan que pueden detenerlo con sus oraciones, con su fe, con su buena disposición, sin embargo las vibraciones están encima y la gente que debe de desaparecer del plano físico para reiniciarse en otros mundos o en este mismo, tienen que desencarnar. Es un hecho inminente el cambio. Esto es lo que me ha movido a salir de mi anonimato y expresar algunas ideas de lo que es o no es una gran fraternidad universal. Mi nombre es Américo y he sido preparado
por maestros de sabiduría, como dije, por línea directa de seres de luz, de los cuales no quiero entrar en discusión, porque estos videos van dedicados a cierto tipo de personas que tienen un interés particular en el encuentro con su propio camino y con un estado de conciencia más desarrollado. No tengo ningún interés de fomentar una secta ni de hacerme líder de una institución, no es mi interés. Aunque por supuesto puede suceder cierto liderazgo, y de hecho lo hay, sobre todo en mi mundo privado. Pero tengo que mencionar algunas cosas, y antes que nada, que estoy consciente de que existe el fanatismo y existen las religiones, y las personas merecen mi respeto por la religión y las creencias que tienen, incluso sus propios dogmas, sus propias supersticiones. He tenido la oportunidad y la capacidad de aceptar a la gente como es, como son. Respeto los destinos de las personas, respeto la naturaleza de esta humanidad, aunque tengo que decir algunas cosas interesantes para aquellos que lo vean así, porque son momentos, como dije, delicados, y todos queremos ayudar un poco. Hay que estar consciente de que cada 2000 años se da un cambio de era. Estamos entrando a la era de Acuario. Y dentro de este cambio hay todo un bagaje de conocimientos que vienen desde el siglo XIX y la lucha por el poder, ya que la humanidad no fácilmente responde al bien, sino tiene tendencias al mal. Solo quiero mencionar que esto de la gran fraternidad universal como institución no es un afán de un gobierno mundial, eso no. No es un orden mundial. Se trata de que eso no ocurra, que cada país conserve su independencia, su tradición, sus costumbres. Eso debe de prevalecer. Esa es mi postura. No es mi afán imponer una gran fraternidad universal, pero se ha intentado desde el siglo XIX con la señora Blavatsky, Elena Petrova Blavatsky, fundadora de la teosofía, el movimiento teosófico. Ella sacó una revista que se llama Lucifer, porque consideraba que existía en los planos superiores realmente Lucifer como ángel, arcángel bueno, al servicio de Dios, y que tenía autoridad sobre toda la creación biológica en el planeta Tierra. Sin embargo, a Lucifer que ella se refería era un ser de luz que posiblemente exista en los planos superiores y sea comandante de toda la creación biológica en el planeta Tierra para la humanidad, posiblemente. Sin embargo, en definitiva existe el satanismo y el Lucifer destructivo, malvado. Ella fue entonces llamada luciferina y confundida con su movimiento, fue confundido con un movimiento malsano, un movimiento demoníaco. Es natural, a la humanidad le parece más fácil destruir que estudiar realmente quiénes han sido esos seres de luz como Elena Petrova Blavatsky, una mujer incomprendida
por aquellos que no quieren ahondar en el estudio de lo que es la divinidad. Por eso no es mi afán entrar en polémica, solamente compartir que estoy consciente de dónde viene el intento ya de formar una gran fraternidad universal y que no es un orden mundial para esclavizar a la humanidad. Esto le ha traído también consecuencias negativas a la nueva fundación de una gran fraternidad universal como institución a mediados del siglo XX. En efecto, la vida me ha llevado a compartir con estos seres y a pertenecer a este tipo de institución, a esta institución. Y allí he aprendido yo meditación, vegetarianismo. Obviamente, después del fallecimiento de uno de sus principales líderes, llamado el maestro Estrada, José Manuel Estrada Vázquez Hernández, en 1982 fallece y deja todo un hueco porque no hay una sucesión apostólica clara. Y para eso presentaré algunos videos en el transcurso de mi exposición. Y con ello puedo mostrar que sí existe una institución fundada por maestros de sabiduría que serán confundidos y que no es su afán imponerse como los herederos absolutos de una nueva religión, aunque de hecho una vertiente importante de ellos lo hará. Bien, soy un hombre que encontró a esta gran fraternidad universal en 1979 y que adquirió el estado de iluminación en un retiro de 40 meses dentro de la Ciudad de México, viviendo con mi compañera de retiro en ese entonces, no mi esposa actual, sino aquella compañera que tuve, hasta que logré ese estado de iluminación sin pretenderlo, sin pretenderlo. Mi único afán era estar bien con esa persona. Bien, quiero hablar un poco de que estos fundadores de la gran fraternidad universal y de la suprema orden de Acuario se declaran los Cristos de la nueva era. Ellos se declaran así y para ello muestran la marca que hay en su nombre, y eso lo presento porque el Apocalipsis habla de que los haré columnas de mi templo, y en sus nombres inscribiré mi nombre. Efectivamente, si analizamos el nombre del que se dice Cristo de la era de Acuario, vamos a encontrar que se llama Serge Raynaud de la Ferrier, y vemos en su nombre INRI, Ignea Natura Renovatum Integra. Aquel letrero que pusieron arriba de la cruz del Nazareno. Yogui Nazareno, rey de los iniciados, también se puede leer. Por el fuego se renueva la naturaleza, por Ignea Natura Renovatum Integra. Y tiene otras interpretaciones este INRI,
que está en el nombre del Maestre de la Ferrier. Y se dice dentro de los acuarianos, del tiempo en que se supone empezó la era de Acuario, 1948, marzo 21, que venía marcado este francés llamado Serge Raynaud de la Ferrier para encontrarse con su primer discípulo y todos los grupos que ya estaban preparados, un pequeño grupo de estudiosos del ocultismo, del esoterismo y de las cosas sagradas, que es José Manuel Estrada Vázquez Hernández. Si tomamos la J de José Manuel, la B de Vázquez y la HE de Hernández, tenemos Yebe, Yod He Bauhe, que se dice que es el nombre de Dios. De tal manera que ambos maestros se considera que son marcados para ser columna del templo de Dios en la nueva era. Esto es algo que no entra en discusión. Respeto. Y ubico que hay que estudiar a estos dos maestros. Pero esta institución ha tenido una separación muy fuerte entre sus miembros. Sería muy largo hablar de todo esto, pero sí, de que debe de haber una aceptación hacia lo universal. No la voy a forzar, pero estoy consciente de ello y se los comparto. Debe de haber una vertiente de encuentro entre todas las corrientes de pensamiento que no pertenecen a la institución Gran Fraternidad Universal. Y también fuera de la institución, una aceptación hacia la presencia divina que se necesita para estos tiempos. No discuto mi papel de heredero espiritual. Eso no está para discutirse en un trabajo como un video o algo así. Eso ya es o no es. Se viene marcado o no se viene marcado. Lo que cada cual piensa de si estos seres son el Cristo de la nueva era es cosa particular. Pero sí quiero hacer puntualizaciones básicas. Por ejemplo, según yo, la humanidad está ligada al reino animal. Por eso no puede haber un cambio mágico que nos lleve, a pesar de que ya ascendió la Tierra, y evidentemente esto trae un cambio muy importante para esta humanidad. Siguen pasando seres del reino animal al reino humano. Y por lo tanto eso va a durar todavía mucho tiempo. De manera tal que aunque no lo creamos, los que antes pertenecían a alguna especie de mamíferos, animales, de pronto reencarnan en una especie de ascensión para ellos en seres humanos con cuerpo físico. Este es un laboratorio muy grande a ese respecto y tardan en pulirse, por eso las guerras no terminan. Ese es mi aprendizaje a este respecto. Dentro de mi proceso, acepté al maestro Estrada y de la Ferrier como los avatares de la era. Ahora lo acepto de una manera más consciente.
y también siendo consciente de que en muchas formas somos familia, ellos y yo. Cuando falleció el maestro Estrada en 1982, pasaron 10 años todavía y me contactó a través de un sueño y me dijo: tú sigues, hermano, tú sigues en la línea de sabiduría de la sagrada tradición iniciática. Al poco tiempo había conocido ya a la que iba a ser mi compañera de retiro, que resultó ser el alma gemela del maestro Estrada y del maestre de la Ferrier, llamado Dwakul el tibetano, que ha escrito los famosos libros azules bajo el puño y letra dictados a Alicia Bailey, sucesora de la sabiduría de Annie Besant, la teosofía de Elena Petrova Blavatsky y otros. Pues bien, esa es la vertiente en la que yo fui a dar a lo largo de mi vida. Pues bien, esto se convirtió en importante porque ellos fueron mandados por otros seres superiores a localizarme. Yo ya estaba en la gran fraternidad universal y convivido con el maestro Estrada y el maestro de la Ferrier, sobre todo directamente con el maestro Estrada. Estuve conociéndolo a partir del 79 que entré a la institución hasta el 82 en que el maestro Estrada fallece después de una ceremonia cósmica que ellos acostumbran practicar a través de los maestros y el maestro Estrada como su líder, aunque una vertiente de la gran fraternidad universal llamada Fundación de la Ferrier, cuya casa sede está en Venezuela, se había separado del maestro Estrada. Se habían separado ellos. Le llamaban los lunares, mientras que el maestro Estrada llamaba a su gran fraternidad universal los de la línea solar. Ya en esa última ceremonia de 1982, yo asistí porque yo ya estaba en escuelas preiniciáticas, como le llaman ellos. Ya era vegetariano, de 3 años de vegetariano, hacía yoga asiduamente y participaba en el desarrollo de esa institución que se fue estableciendo en diversos países. Se habla de 21 países, bajo el mando de la línea solar. Pero en esa ceremonia ocurrió algo inusitado. Actualmente se grabó en ese momento, pero actualmente ya se recortaron partes importantes, donde él habla de que la sucesión apostólica es un misterio. Ahí le pregunta a una hermana del público en la última parte de la ceremonia de si va a haber un sucesor espiritual a lo que él va a dejar, un sucesor directo. Y él dice que no, que esas cosas no se pueden hablar, pero que a su sentir es bueno un cuerpo colegiado. No dijo que fuera lo absoluto, nada más dijo es bueno un cuerpo colegiado. Ya no quería hablar del tema, pero la hermana insistió porque dijo, yo soñé que usted se moría. Algo así dijo la hermana. Es algo que ya también fue recortado dentro de los videos. Otra parte importante en esa última ceremonia a la que yo asistí en el centro de la Ciudad de México, Eugenia 1510, Casa Sede Mundial de la Gran Fraternidad Universal Línea Solar,
en esa ceremonia hay otra parte donde se le pregunta al maestro Estrada que quién es Saint Germain, que qué es lo que él enseña, porque había escrito un libro que se llama El Libro de Oro de Saint Germain por aquellos tiempos, donde habla de que yo soy es Dios y está en todas partes el yo soy, entendido como algo espiritual, no como algo personal. El maestro Estrada dijo que sí, que a él le latía que Saint Germain había reencarnado como Serge Raynaud de la Ferrier, su maestro, sublime maestre, le llama el maestro Estrada, mi sublime maestre, el Cristo de la nueva era. Y entonces dice, a mí me late que son el mismo personaje, la misma alma, porque los dos son condes y el maestre de la Ferrier desapareció, nadie lo vio morir en 1962. Sin embargo, dice y agrega, pero no meto la mano porque no me la quiero quemar, solo se los paso al costo. Esto quiere decir que podría, pero que a él no le consta que sea la reencarnación de Saint Germain. Sin embargo, todo esto lo paso a mencionar porque a lo largo de los años, ya estando en el 2019, hay una vertiente de algún maestro surgido de la gran fraternidad Línea Solar y que ha fundado sus propios parámetros, donde se establece que sin lugar a dudas el maestre de la Ferrier es Saint Germain, cuando no es así. ¿Por qué no es así? Porque yo bajo mi propia cuenta puedo asegurar que no es así. En mi retiro, y aquí es donde entra esta clave también del estudio, se me dijo, cuando yo conocí a esta persona en unos centros donde yo daba cursos y donde daba charlas en el radio, apoyado por esta persona, que es miembro de la Gran Fraternidad Universal Línea Solar y que después se convertiría en gurú con el paso de los años, y que se llama Shayami Chan, un curador naturista, y que curó a muchas personas de cáncer y lo sigue haciendo, y todavía tiene por ahí algunos centros de naturismo y de medicina alternativa. Ese personaje me apoyó mucho en aquellos tiempos en que yo había decidido alejarme de la Gran Fraternidad Universal, y por el tiempo mismo de 1990 en que tuve una visión, un sueño, pero más bien una visión donde veía colores muy vívidos, cosa que no era usual en mí, porque solamente me dedicaba a meditar, a hacer yoga y todo eso. Pero apareció el maestro Estrada y me dijo, tú sigues, hermano. Yo decía, pero si ya hay rectores de la Gran Fraternidad Universal, que son el maestro José Marcelli Noli y el maestro Domingo Díaz Porta. Ellos son, y hasta su muerte, el maestro Marcelli en el 2010 fue el rector de la Gran Fraternidad Universal Línea Solar, ya llamada entonces Red Gran Fraternidad Universal. Pero en ese momento
él me dijo que yo iba a ser el que seguía. No me tuvo que decir sucesor en la línea de la gran fraternidad, nada de eso. Solo tú sigues. Así lo dejé. Por un tiempo, poco. Ahorita que estoy haciendo mis cuentas me doy cuenta que no fue tanto. Ese mensaje lo recibiría por 1990. Ya para el 91 yo ya había entrado a trabajar como fundador de la Escuela de Astrología Transformativa allá en Insurgentes, en Oro, Colima y Tabasco, en la colonia Roma, en la Ciudad de México, como fundador de la escuela de astrología que llamé Astrología Transformativa. Este hombre tenía apertura a los que eran hermanos de la GFU, de la Gran Fraternidad Universal, Línea Solar. Ahí conocí a otra mujer, porque yo ya tenía 4 hijos muy pequeños, y mi compañera con una chilena que también había viajado por todo el mundo buscando su camino espiritual y que había estado en la India siguiendo a su maestro, pero que cambió todo eso. Era la secta llamada Ananda Marga, que misionaban esas yoginas por el mundo. Y iba a España, iba a Nueva York y vendían sus cosas de la India para sobrevivir y hacer la misión en pro del maestro que ellas amaban, que en este momento no recuerdo, Sankar o algo por el estilo, se llamaba ese maestro. Pero ella viene en búsqueda del maestro Marcelli, se quita su sari, o sea, la ropa que ellas usaban, y entra a trabajar con los niños nazarenos, una escuela donde se enseña que los niños, desde antes de los 7 años, desde que nacen hasta los 7 años o 6, 7 de preferencia, que es lo correcto, deben de dejarse el pelo largo para despertar el respeto hacia la naturaleza, porque el pelo nos sirve como antena, dicen ellos, para contactarnos con lo sagrado, con la madre naturaleza, con el Padre Sol. Hay una tradición muy antigua que de aquellas enseñanzas, Sansón y Dalila, enseña que el pelo largo es muy importante. Así pues, el pelo largo es un símbolo importante, dejarse el pelo y la barba. A veces por toda la vida, pero se recomienda que solo sea un tiempo, 4 años, 5 años, y cortárselo y otra vez volver a igual mujer. Por eso la sencilla tiende a dejar el largo más que bueno. Esta se fue a trabajar en esas escuelas de Nazaret, en México, que hoy existen. Entonces, no sé si tuve 4 hijos. La relación debido a que tenía una tendencia hacia la canidad, tradiciones, y yo más a una tradición más universal, no solamente de México, sino del mundo, y no solamente indígena, sino de la humanidad como tal. Es lo que yo había aprendido en la gran fraternidad universal, abocada a la síntesis de la ciencia y religión a nivel mundo, a nivel mundial, para tener una mundial que ayude a la reeducación de la humanidad. Todo eso yo lo había aprendido. Cuando nos conocimos, sin embargo, tuvimos 4 hijos seguidos, venían juntitos. Pero cuando la relación ya no funcionaba, ella decidió seguir su camino, yo el mío. Entonces conocí a una mujer en los naturistas de Chayamichán. Todo esto lo tengo que decir ampliamente para que quede claro algunas cosas importantes. Yo ya estaba separándome de la gran humanidad
Universal Línea Solar, que a mi parecer había perdido la ruta en relación a las enseñanzas de la y de su maestro, el maestro de la Ferrier, y el maestro de ambos, el tibetano Dwakul. Yo ya había leído algunos libros importantes como Iniciación Humana y Solar, un poco Curación Esotérica, todo del maestro tibetano Dwakul, que se dice que es un miembro importante de la Hermandad Blanca o Hueste de Ascendidos, y que es el maestro, el avatar cósmico, mientras que el maestro de la Ferrier es el avatar celeste y el maestro Estrada, el avatar terrestre de la Suprema Orden del Acuario, porque antes existió, hace 2000 años, el avatar Jesucristo con la Orden de los Esenios. El caso es que esto debe de continuar, según esta enseñanza. Cuando yo conocí a en los centros naturistas Chaya Michan, ella fue allí porque ya estaba casada, pero pues su esposo se iba 6 meses a trabajar en teléfonos fuera de la Ciudad de México a dar servicio en la provincia, en otros estados de la República Mexicana. Esta mujer se aquí meses y entonces se decidió a invertir tiempo en aprender naturismo como orientador en medicinas alternativas para ayudar a la gente. Ahí fue donde yo la conocí como maestro y director tanto de la Escuela de Astrología Transformativa como de la Escuela de Naturismo, ya que el dueño de estos centros, llamado Michani, perteneciente a la Suprema Orden del Acuario, con el segundo grado de Gamma, hay 7 grados, nos facilitó todo porque él tenía un cierto manejo del dinero, lo cual a mí me gustaba porque en la Gran Fraternidad Universal, Línea Solar, está muy vedado eso de que se manejen el dinero. Pues al conocer yo a esta mujer, nos enamoramos, pero ya veníamos de otras vidas. No voy a entrar en detalles, ¿verdad? Pero ella es un personaje importante en otras vidas, según yo lo percibí, con facultades internas que confieso tengo. Sobre todo cuando salí del estado que viví la iluminación en 1996, por ahí de febrero, de enero de 1996, en un retiro largo que yo inicié con ella porque fui perseguido por la Gran Fraternidad Universal al haberme enamorado y entonces abandonado, entre comillas, a mi compañera, que sí ya era miembro de la Gran Fraternidad Universal, Línea Solar, y de esa manera pues fui yo perseguido y obligado a que tenía que quedarme con ella porque no podía enamorarme de alguien que era fuera de la Gran Fraternidad Universal, Línea Solar, que la atendiera y que regresara al camino del bien, pero ya para entonces yo ya estaba alejándome de la Gran Fraternidad Universal Línea Solar y me había adherido al trabajo de Chaya Michan y sus centros naturistas en la colonia Roma y en otros lugares de México, como Pachuca, por ejemplo. Después, ella nunca me confesó de principio que tenía facultades, pero después me lo dijo. Me dijo que veía a un hombre vestido de blanco y me describió al maestro de la Ferrier y al maestro Estrada sin conocerlos. Un día fuimos a la librería de la Ferrier que existía allí, casi con Colima e Insurgentes en la Ciudad de México,
y le regalé una foto del maestro de ambos y le dije, mira, este es el maestro del maestro Estrada y del maestro de la Ferrier, él es el maestro tibetano, Doag Kul. Es muy importante dentro del conocimiento del ocultismo actualmente y desde el principio de siglos. Y ella dijo, es mi alma gemela, él es mi alma gemela. Pues de esta manera fue, no quiero extenderme demasiado, pero de esta manera fue que empezó nuestra relación. Y entonces a través de ella yo tenía mensajes, porque yo no tenía entonces facultad telepática, pero yo tenía ese sueño de la visión que había tenido y a través de ella se me dijo, te habla el tibetano en una de nuestras cercanías, porque desde ese momento pues ya nos frecuentábamos más, ¿verdad? Empezamos a tener relaciones íntimas entre ambos y seguía yo siendo el maestro allí en el centro Chayamichán, el director, y todavía pues todo fue para nuestro encuentro que fue planeado. Yo quiero pensarlo así porque no puedo entenderlo de otra manera, porque ella no podía estar ya con su esposo, la tenía abandonada por 6 meses y los maestros se preocupaban. Nunca fui afecto a, a los mensajitos de otro plano, siempre he sido muy práctico, pero era muy evidente que ella sabía cosas al hacerme notar que existía Estrada y de la Ferrier sin conocerlos físicamente, sin haber leído propiamente de ellos. Entonces me habló a través de ella el maestro tibetano y me hizo saber que yo era su hermano directo, que éramos hermanos espirituales, que teníamos prácticamente la misma vibración, en esencia, como almas, como seres, y que por lo tanto quería que yo estuviera con su esposa, que era su alma gemela, que no era mi alma gemela, pero que ella iba a estar conmigo como mi esposa, y que me la entregaba, porque pues era el derecho que yo tenía, porque iba a empezar un trabajo. Fue así como empezó todo. Fuimos perseguidos, ¿verdad? Ella a nivel psíquico, a nivel mental, hubo muchas luchas, vivimos en diferentes lugares, empecé a tener que salirme también de ese lugar porque las condiciones se pusieron muy destructivas, ¿verdad? Me di cuenta que seres invisibles manejan en muchas formas nuestros destinos y yo no podía dejar a esa mujer en ese momento porque era un tesoro para mí y de esta manera ella me preparó con su presencia, su cercanía, su atención y todos sus mensajes con el maestro Estrade de la Ferrier y el tibetano. A nivel interno fuimos casados, ¿verdad? Una tarde nos ordenáramos que nos pusiéramos a meditar, estábamos juntos ella y yo en algún hotel por ahí, en el centro de la ciudad, cerca de Chilpancingo e Insurgentes, y nos casaron a nivel interno por medio de ella, de su telepatía. Yo lo acepté porque había muchas cosas que necesitaba. Pues bien, todo esto lo digo porque voy a hacer afirmaciones importantes y no crean que me las va a sacar de un invento. Si quieren pensar eso, algunos está bien. Solamente que quiero respeto a lo que yo también respeto, a todo como es la fraternidad. Yo siento que el destino de cada ser humano está marcado por fuerzas superiores y que uno no se puede meter. Cuando uno tiene libre albedrío hasta cierto punto puede meterse, como esto que estoy haciendo ahorita con estos videos, pero más allá ya no. Hay reglas, hay leyes que hay que asumir. Entonces, a través de estos procesos que yo viví, finalmente ella se alejó cuando yo adquirí el estado de iluminación, porque ella me había dicho, necesito que te ilumines como mi maestro, porque ella tenía un maestro espiritual, esta compañera de retiro, como le llamo. Y ese maestro tenía contacto
con seres de luz y con ovnis y con una serie de fuerzas que manejaba también con la sexualidad en su desarrollo propio y privado, y había adquirido la iluminación. Entonces me dijo, yo conozco un iluminado que es mi maestro, me dijo ella. Pues bien, yo quiero que tú seas un iluminado, pero yo no, realmente yo lo que quería es estar bien y hacer un retiro porque yo había dejado ya a mis hijos encargados a mi madre física y a mi padre que se hicieron cargo de ellos, y me desaparecí para dedicarme a meditar. Eso tenía que hacerlo, así fue mi camino, por motivos. Pues bien, después de todo esto, ya con el tiempo, me dirigí hacia Tijuana, donde había estado el maestro Estrada, porque surgió un alumno mío que supo de mí a través de un libro que escribí que se llama Línea Crística. Ya estoy hablando del 2007 por ahí. 2004, 2007, hubo una relación larga con un alumno que se interesó en mi trabajo y vivía en Tijuana, pero curiosamente en Tijuana había estado el maestro Estrada cuando empezó y se decidió a fundar su gran fraternidad universal Línea Solar con sede en México, para no molestar a los de Venezuela, porque allá ya no lo querían. Ya se habían separado dos líneas que se llamaba la Fundación de la Ferrie o Línea Lunar y la Línea Solar, a la que yo circunstancialmente conocí. Pero curiosamente todo empezó en Tijuana, Baja California. De ahí pasó el maestro Estrada a hacer su retiro a Zimpizagua, en Coatepec, Veracruz, ahí en Coatepec, Veracruz, donde fundó finalmente UNARRA. Coatepec es importante porque ahí fue donde Quetzalcóatl desapareció, según la leyenda mexicana, y prometió que volvería, y todos decían que el maestro Estrada había vuelto, que era Quetzalcóatl, ¿verdad? También se dijo, pues es Quetzalcóatl, ¿no? Pero en realidad, pues es que se cumplen las energías, según yo. De esta manera fue que circunstancialmente yo hice unos peregrinajes en 1999 para afianzar la energía que había de los planetas que habían quedado causalmente, en la cruz de Acuario, que son los 4 signos fijos del zodíaco. Los 4 signos fijos del zodíaco son Acuario, Leo, Escorpión y Tauro. Yo había hecho un trabajo a ese respecto. Ya me había casado, casi saliendo de mi retiro, cuando me separé de la compañera de mi retiro que estuvo conmigo por motivos. Ella siguió su camino, que no viene al caso en este momento mencionar. Pero ya por ahí del 2003, 2004, 2005 conocí a esta persona que me hizo ir a Tijuana, pagó mis gastos y fui a Tijuana. Y ahí recibí una sucesión simbólica pero real, de la que había conocido al maestro Estrada, que vivía en Ensenada, Baja California, cerca de Tijuana, a 1 hora de Tijuana. Me llevó este hermano y esa persona me platicaba del maestro Estrada, de que él había empezado ahí la nueva orden del Acuario, la suprema orden de Acuario con la línea solar. Todo eso me pasó. A todo esto les comento porque este hermano quería conocer, porque yo escribí un libro donde todo esto que estoy hablando lo hice notar por el único interés de ayudar a la humanidad, de decir que había un hombre que había vivido cosas. Yo ya no volví a la gran fraternidad universal, Línea Solar, porque no me reconocían y yo no tenía ya tiempo para eso, para ser un simple alumno. Mi vida había cambiado.
había tenido contacto con los maestres Estrada y de la Ferrier. Ellos me han dado claves importantes. Antes de pasar, quiero que en un momento hermano me dijo, de la en tu libro, que es tu de imagen, que dije, la tienes, camisa y claro, obviamente, chat, no podía parar, como decía, ver cosas como definitivamente yo terminé la relación y así, sí, actualmente, este precar especial como tu grado de Francia. Ahora voy a pasar así parte otro pequeño de por eso García